¿Qué ocurre cuando morimos? Una exploración científica y espiritual. El gran dilema, ¿el fin o un nuevo comienzo? Imagina que despiertas en una habitación desconocida, rodeado de una calma inquietante. No recuerdas cómo llegaste allí, pero todo lo que ves te resulta extrañamente familiar y, al mismo tiempo, completamente ajeno. Tus sentidos están alerta, pero el tiempo parece haberse detenido. Las preguntas empiezan a inundar tu mente: ¿es esto un sueño, un viaje alucinante o el comienzo de algo más profundo? Este es un dilema que ha fascinado a la humanidad desde el principio de los tiempos. ¿Qué ocurre cuando morimos? La muerte, ese instante inevitable que todos enfrentaremos, está envuelta en misterio y, para muchos, en temor. Las religiones, la filosofía y la ciencia han ofrecido teorías diferentes para entender este fenómeno. Pero, ¿es posible llegar a una comprensión más profunda combinando lo que nos ofrecen la ciencia y la fe? Hoy te llevaré en un viaje fascinante que explora estas perspectivas, desentrañando lo que la ciencia puede revelarnos sobre el último suspiro y cómo la fe católica ilumina con esperanza este misterio. La ciencia y la muerte, el límite de la comprensión humana. Desde un punto de vista biológico, la muerte ocurre cuando el cuerpo deja de funcionar, el corazón se detiene, la respiración cesa y el cerebro deja de emitir señales eléctricas. Sin embargo, las últimas décadas han revelado datos fascinantes sobre lo que podría suceder en esos momentos cruciales. La ciencia, con su capacidad de observar y medir, nos permite echar un vistazo a los procesos que rodean el fin de la vida física. El proceso fisiológico de la muerte. En los últimos minutos de vida, el cuerpo humano entra en un estado conocido como muerte clínica. Aquí, el flujo sanguíneo cesa, los órganos comienzan a apagarse y el cerebro experimenta una serie de reacciones químicas y eléctricas. Sin embargo, el término muerte no siempre es definitivo. Con el avance de la medicina, los límites entre la vida y la muerte se han vuelto difusos, permitiendo que muchas personas sean resucitadas incluso después de varios minutos sin signos vitales. Uno de los aspectos más intrigantes es el fenómeno conocido como descarga cerebral terminal. Estudios realizados en animales y humanos han demostrado que, justo antes de la muerte, el cerebro emite una intensa oleada de actividad eléctrica. Los investigadores sugieren que esta podría ser la base biológica de las experiencias cercanas a la muerte, SM. Esta descarga final es tan intensa que algunos neurocientíficos la han descrito como una especie de último esfuerzo del cerebro por mantener la conciencia. Durante esta etapa, las neuronas pueden liberar una cantidad significativa de neurotransmisores, lo que genera sensaciones y visiones que podrían ser interpretadas como espirituales. Sin embargo, este fenómeno no explica completamente la riqueza y la consistencia de las experiencias cercanas a la muerte reportadas. Experiencias cercanas a la muerte, SM. Uno de los fenómenos más estudiados son las experiencias cercanas a la muerte, SM. Personas que han estado clínicamente muertas durante minutos han reportado vivencias que desafían las explicaciones tradicionales, una luz brillante al final de un túnel, la sensación de paz absoluta, la reunión con seres queridos fallecidos e incluso encuentros con figuras espirituales. Aunque la ciencia intenta explicar estas experiencias como reacciones químicas o falta de oxígeno en el cerebro, lo intrigante es que algunas de estas vivencias incluyen detalles que los pacientes no podrían haber conocido previamente. Un caso emblemático es el de una paciente que describió con precisión un objeto colocado en el techo de una sala de operaciones, un lugar al que no tenía acceso físico ni visual. Este tipo de relatos ha llevado a los investigadores a reconsiderar los límites del conocimiento humano sobre la conciencia y la percepción. Otro testimonio fascinante es el de personas que han escuchado conversaciones o han visto procedimientos médicos realizados mientras estaban clínicamente muertos. En muchos casos, la información que proporcionaron posteriormente fue verificada como exacta, lo que plantea interrogantes sobre cómo estas experiencias pueden trascender el ámbito del cerebro físico. El misterio de la conciencia. La neurociencia ha logrado avances impresionantes para entender el funcionamiento del cerebro,
pero sigue sin responder una pregunta crucial: ¿qué ocurre con la conciencia tras la muerte? Algunos estudios han demostrado que la actividad cerebral puede continuar durante unos segundos después de que el corazón deja de latir, lo que podría explicar ciertas percepciones post-mortem. Sin embargo, para muchos investigadores, esto no resuelve el misterio más grande: la conciencia es solo una función del cerebro o trasciende al cuerpo. Algunos científicos han planteado teorías que sugieren que la conciencia podría ser una propiedad fundamental del universo, similar al espacio o la energía. Esto abriría la posibilidad de que nuestra esencia persista más allá del cuerpo físico. En este contexto, el concepto de alma ya no sería exclusivamente religioso, sino también una hipótesis científica que explora la conexión entre la materia y la conciencia. Un ejemplo interesante es el trabajo del Dr. Stuart Hameroff y Sir Roger Penrose, quienes han propuesto la teoría de la conciencia cuántica. Según esta idea, los microtúbulos en las células cerebrales podrían estar involucrados en procesos cuánticos que trascienden la muerte física. Aunque esta teoría es controvertida, nos invita a considerar que la conciencia podría no estar limitada al cerebro. Experimentos y estudios relevantes. En el campo de la medicina, programas como el Proyecto AWARE han intentado estudiar la CCM desde una perspectiva científica. Este proyecto, liderado por el Dr. Sam Parnia, ha documentado cientos de casos en los que pacientes clínicamente muertos han reportado experiencias vívidas. Los resultados, aunque no concluyentes, han despertado un interés renovado por entender el misterio de la conciencia. Además, experimentos con monitoreo cerebral avanzado han permitido observar cómo el cerebro responde en los momentos finales. Estas investigaciones no solo amplían nuestra comprensión de la muerte, sino que también plantean preguntas profundas sobre el significado de la vida y la naturaleza de nuestra existencia. La perspectiva católica, una puerta hacia la eternidad. En contraste con la incertidumbre científica, la fe católica ofrece una visión clara y llena de esperanza sobre lo que ocurre después de la muerte. Según la doctrina de la Iglesia, la muerte no es el final, sino el comienzo de una nueva etapa, el encuentro definitivo con Dios. El juicio particular. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña que, en el momento de la muerte, cada alma enfrenta un juicio particular. Aquellos que han vivido en gracia y amistad con Dios pueden entrar al cielo, mientras que otros podrían pasar por el purgatorio para purificarse antes de entrar a la presencia divina. Por otro lado, quienes rechazan deliberadamente a Dios podrían elegir la separación eterna, conocida como el infierno. Este concepto de juicio no debe verse como una condena automática, sino como una manifestación de la justicia y la misericordia divinas. Cada acción y decisión en nuestra vida tiene un peso eterno, y Dios, como juez amoroso, considera todo con sabiduría perfecta. Esto refuerza la idea de que nuestra vida tiene un propósito y que cada momento cuenta en el contexto de la eternidad. El cielo, el purgatorio y el infierno. El cielo es la culminación de la vida humana, donde el alma se une a Dios en un éxtasis de amor y paz. La Biblia lo describe como un lugar donde no hay llanto ni dolor, solo la plenitud de la alegría. Aquí, la relación entre la criatura y el Creador alcanza su máximo esplendor. Relatos de santos como Santa Teresa de Ávila describen el cielo como un estado de unión tan profundo con Dios que supera cualquier experiencia terrenal. Este lugar es presentado no solo como un destino, sino como el cumplimiento de nuestro propósito eterno. El purgatorio. Aunque no se menciona explícitamente en la Biblia, la Iglesia lo considera una realidad espiritual donde las almas se purifican para alcanzar la santidad necesaria para ver a Dios. Este concepto subraya la misericordia divina, que da a las almas una última oportunidad de perfección. Los relatos de santos como Santa Catalina de Génova han ofrecido descripciones conmovedoras de este proceso de purificación, enfatizando que se trata de un acto de amor divino más que de castigo. La idea del purgatorio también resuena en ciertas tradiciones culturales. En México, por ejemplo, el Día de los Muertos refleja una creencia en la conexión continua entre los vivos y los fallecidos, destacando la importancia de orar por las almas que aún están en proceso de purificación.
El infierno, más que un lugar de castigo, es una elección consciente de separarse de Dios. La Escritura lo describe como un lugar de sufrimiento, pero también como la ausencia de todo lo bueno que proviene de él. San Juan Bosco, en sus visiones, relató con detalle el sufrimiento de las almas que optan por esta separación, no como un castigo impuesto, sino como la consecuencia de rechazar el amor divino. Este concepto nos invita a reflexionar sobre la libertad que Dios nos da para elegir nuestro destino eterno. Aunque el infierno es un lugar de dolor, también es un recordatorio de la importancia de nuestras elecciones y de vivir de acuerdo con los mandamientos divinos. Relatos de santos y místicos, visiones de lo eterno. A lo largo de la historia, muchos santos y místicos católicos han reportado visiones del más allá. Santa Faustina Kowalska, conocida por sus revelaciones sobre la Divina Misericordia, escribió en su diario sobre visitas al cielo, el purgatorio y el infierno. Sus relatos describen estos estados con detalle y coherencia con la doctrina de la Iglesia. San Juan Bosco tuvo sueños reveladores que mostraban la belleza del cielo y el horror del infierno, enseñándonos la importancia de vivir una vida alineada con los mandamientos de Dios. Estas experiencias no solo refuerzan las enseñanzas católicas, sino que también inspiran a quienes buscan comprender lo que nos espera después de la muerte. Historias de conversión y milagros asociados a la muerte. Un testimonio particularmente conmovedor es el de Mary Neal, una cirujana ortopédica que tuvo una experiencia cercana a la muerte tras un accidente en kayak. Durante los minutos en que estuvo clínicamente muerta, Neal describió haber sido recibida por seres celestiales y haber sentido una paz inigualable. Al regresar a su cuerpo, afirmó que su visión de la vida había cambiado radicalmente, comenzó a valorar más sus relaciones personales y su fe en Dios se profundizó significativamente. Este tipo de experiencias resalta cómo los encuentros cercanos con la muerte pueden servir como un llamado a una vida más plena y significativa. Historias como esta también reflejan una conexión con el mensaje católico de conversión. En la Biblia, encontramos relatos como el de Saulo de Tarso, quien tuvo una transformación radical tras un encuentro divino. Aunque su experiencia no fue una SM, muestra que los encuentros profundos con lo trascendental pueden cambiar el curso de una vida entera. El poder de la fe en el momento de la muerte. La fe católica también nos ofrece herramientas para enfrentar la muerte con esperanza y paz. Los sacramentos, como la confesión, la Eucaristía y la unción de los enfermos, son fuentes de consuelo y fortaleza espiritual en los momentos finales. Estas prácticas no solo preparan al alma para el encuentro con Dios, sino que también brindan consuelo a las familias y amigos de los moribundos. Un ejemplo conmovedor es el de San José, considerado el patrono de la buena muerte. La tradición católica nos enseña que él murió rodeado de Jesús y María, ofreciendo un modelo de cómo deberíamos aspirar a dejar este mundo, en paz y con la seguridad de estar en manos de Dios. Rituales y prácticas culturales que reflejan la esperanza. En distintas culturas católicas, los ritos funerarios reflejan una profunda esperanza en la vida eterna. El rosario por los difuntos, las misas en su memoria y las visitas al cementerio son expresiones de la conexión entre los vivos y los muertos. Estas prácticas subrayan la creencia de que la muerte no es una separación definitiva, sino una transición hacia una nueva vida. Por ejemplo, el Día de los Muertos en México combina tradiciones indígenas con la fe católica, creando una celebración única que honra a los difuntos mientras reafirma la esperanza en la resurrección. Las ofrendas, decoradas con flores, velas y fotografías, son un recordatorio tangible de que aquellos que han partido siguen presentes en nuestras vidas. La ciencia y la fe, una convergencia posible. Aunque ciencia y fe suelen ser presentadas como opuestas en el contexto de la muerte, ambas pueden complementarse. La ciencia nos ofrece una comprensión de los procesos físicos, mientras que la fe nos brinda significado y esperanza. En este sentido, algunos investigadores han comenzado a explorar la posibilidad de un diálogo entre ambas disciplinas. Por ejemplo, el Dr. Eben Alexander, neurocirujano y autor del libro Proof of Heaven, compartió su experiencia cercana a la muerte desde una perspectiva científica y espiritual.
Su relato desafía la idea de que la conciencia está limitada al cerebro, proponiendo que podría existir una dimensión espiritual que trasciende nuestra realidad física. Reflexiones finales: vivir con un propósito. La pregunta de qué ocurre cuando morimos no solo es un misterio para explorar, sino también una invitación a reflexionar sobre cómo vivimos. Tanto la ciencia como la fe nos llaman a apreciar cada momento, a cultivar relaciones significativas y a buscar un propósito más elevado. En palabras de San Agustín, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Esta perspectiva nos recuerda que, aunque la muerte es inevitable, también es el preludio de algo mucho más grande. Mientras la ciencia intenta descifrar los códigos de la conciencia, la fe nos invita a confiar en la promesa de Jesucristo: el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Juan 11:25. Si esta reflexión ha tocado tu corazón, comparte esta historia y anímate a explorar más sobre el fascinante misterio de la vida después de la muerte. Al final, la vida terrenal es solo el comienzo de una aventura eterna.